Capítulo 11. Sin comprender del todo la reacción de Lucky, Daniel se dirigió al jardín interior del palacio después del trabajo. Siguiendo las indicaciones del jefe de la división interior, Daniel entró al jardín y vio a Sylvia sentada mientras acariciaba suavemente a un Doberman. El Doberman, que había estado ronroneando bajo el toque de Sylvia, pronto sintió una presencia y levantó la cabeza. El Doberman, con las orejas erguidas, rápidamente mostró los dientes y gruñó. Al ver esto, Sylvia se levantó y se giró hacia la dirección que el Doberman estaba vigilando. Allí estaba Daniel, elegantemente vestido con uniforme militar. Cuando sus miradas se cruzaron, Daniel colocó una mano sobre su pecho y se inclinó cortésmente. Su Alteza, princesa. He venido como se me pidió. Sylvia esbozó una leve sonrisa en respuesta a su saludo. Quizás debido a los recientes acontecimientos que la habían agotado, su rostro parecía cansado. Te estaba esperando. Por favor, siéntate y hablemos. Sylvia se detuvo a mitad de la frase e inclinó la cabeza confundida. Daniel miraba fijamente al Doberman, que seguía gruñéndole. Teniente coronel Daniel, ¿le gustan los perros? Solo entonces Daniel se dio cuenta de que su mirada estaba fija en el perro y se aclaró la garganta torpemente. No me desagradan. Antes tenía un retriever. ¿Es eso así? Después de un breve momento de contemplación, Sylvia habló con un brillo travieso en sus ojos. ¿Entonces te gustaría acariciarlo? Daniel, quien jamás se acercaría voluntariamente a un perro que le gruñera, dudó un momento. Si se negaba, Sylvia probablemente se burlaría de él. Pero, así lo haré. Sin dudarlo, Daniel aceptó y caminó hacia el Doberman. El Doberman, que había estado gruñendo, parecía nervioso cuando Daniel se acercó y retrajo los dientes. Arrodillándose frente al perro, Daniel acarició suavemente su cabeza. El Doberman parpadeó con los ojos en blanco, pero no rechazó el toque de Daniel. Buen perro. Veo que intentas no morder. Mientras Daniel continuaba acariciando al perro, Sylvia inclinó la cabeza confundida. No recuerdo que fuese tan dócil. El perro, que había estado enseñando los dientes y ladrando a todos menos a su dueño, ahora se comportaba como un corderito, bajando la cola delante de Daniel. Era realmente extraño. Me recuerda al pasado. Nuestra Kelly solía ser así de bien educada. Kelly, ¿ese es el nombre del perro perdiguero que mencionaste? Sí. Era encantador y tenía una sonrisa. Después de decir eso, Daniel acarició al Doberman una última vez y se puso de pie. De todos modos, Daniel se sacudió ligeramente las manos y se giró para mirar a Sylvia. Seguro que tienes algo que te gustaría discutir conmigo. Al mencionar el tema principal, Sylvia señaló la mesa que estaba a su lado. Sobre la mesa había elegantes tazas y platos llenos de refrescos. ¿Nos sentamos y hablamos? Daniel asintió en acuerdo a la sugerencia de Sylvia. Los dos naturalmente se acercaron a la mesa y tomaron sus asientos. Sylvia, sosteniendo suavemente una taza humeante de té negro, frunció sus pequeños labios y habló. Teniente coronel Daniel. ¿Qué está tramando exactamente? Desde la primera pregunta, su tono tenía un tono cortante. Daniel dudó por un momento antes de esbozar una leve sonrisa. Tengo dificultades para entender lo que quieres decir. No se haga el tímido. Ahora mismo, Teniente Coronel Daniel, está retrasando la investigación deliberadamente. Ahora que se ha descubierto la colaboración de Campbell, ¿qué es exactamente lo que le hace dudar? Era obvio, por supuesto, pero Sylvia ya había escuchado la grabación de la confesión de Campbell que Daniel había traído. Había pruebas más que suficientes, por lo que el siguiente paso debería haber sido ocuparse del barón Enlien. Pero, Daniel había convocado una conferencia de prensa y simplemente estaba ganando tiempo, afirmando que todavía no se ha confirmado nada. Incluso hizo un llamamiento para que se pusieran fin a las informaciones maliciosas sobre el barón Enlien. La coronación está a la vuelta de la esquina. Eso significa que la autoridad inquisitorial de Daniel está a punto de terminar. En el momento en que debería haber estado más activo, Daniel estaba retrasando las cosas como si no tuviera intención de concluir la investigación. Este extraño comportamiento hizo que Sylvia frunciera el ceño con disgusto. ¿Será que intentas hacer las paces con los aristócratas? Después de todo lo que ha pasado, ella preguntaba si, después de que quedó claro que habían sido atacados, Daniel ahora estaba tratando de bajar la cabeza como un cobarde. Daniel dudó en responder la pregunta de Sylvia. Necesitaba tiempo para pensar si podía confiar en Sylvia. ¿Es posible que Sylvia esté involucrada en el plan de los aristócratas para entregarme al enemigo? Probablemente no. Sylvia no era alguien cuya lealtad estuviera profundamente ligada a la legitimidad de la familia imperial.
Cuando la cuestión de la sucesión imperial provocó conflictos internos, la mayoría de los aristócratas apoyaron al príncipe heredero, no a Selvia. En aquella época, Selvia y los aristócratas desarrollaron un resentimiento mutuo, y hasta el día de hoy, habían estado en desacuerdo sin saberlo, por lo que no podían considerarse aliados. No fue mi intención, en cuanto a ser antipáticos ante los aristócratas, tanto Selvia como Daniel estaban en el mismo barco. Pensando que no había necesidad de ocultarlo, Daniel habló: no pretendo hacer las paces. Al contrario, es todo lo contrario. ¿Lo contrario, dices? Su Alteza, princesa. Como dijo, ahora tenemos motivos para investigar al barón Enliem, basándonos en el testimonio de Campbell. Pero, ¿quedaría alguna prueba en la mansión del barón? Selvia no respondió, sino que se mordió con fuerza el labio inferior. Si tenía alguna idea del asunto, Campbell debe haber eliminado todas las pruebas en el momento en que fue capturado. Si no hay pruebas, incluso si lidere una fuerza para asaltar la mansión del barón como inspector, será un esfuerzo inútil. Solo me ganaré el ridículo de los aristócratas. ¿Dices burla? Por lo que veo, creo que podríamos presionarlos. Como mínimo, podríamos hacer que muestren algo de respeto hacia la familia imperial. Eso no es incorrecto. Sin embargo, una presión sin sentido solo fortalecería su unidad. Además, les inculcaría una certeza. Daniel levantó la mano y agarró la taza de té. Viendo que tanto la princesa como yo nos apresuramos, creerán que no hay ningún traidor entre nosotros. Así que, sigamos como estamos. Daniel tomó un sorbo de té y volvió a dejar la taza sobre la mesa con cuidado. Al final, solo nos conformaremos con capturar a un peón como Campbell. Por otro lado, habrán resuelto la desconfianza entre ellos y seguirán teniendo como objetivo tanto a la princesa como a mí. Soltando la copa, Daniel continuó: ¿quién exactamente está ganando aquí? Si procedieran según el protocolo, significaría ponerse del lado de los aristócratas. La expresión de Selvia se volvió seria al comprender la lógica detrás de las palabras de Daniel. Entonces, ¿quieres decir que tu objetivo es perturbar su organización? Sí. Seguramente les sorprenderá cómo Daniel Steiner pudo predecir la emboscada del príncipe heredero. ¿Quién pensaría que semejante incidente fue meramente un golpe de suerte? Quizás a él también le pareció absurdo y Daniel rió en voz baja. ¿Cómo pudo Daniel Steiner saber con antelación del ataque del príncipe heredero? A medida que sigan teorizando, inevitablemente caerán en la falsa ilusión de que hay un traidor dentro. Teniendo solo información fragmentada, concluirían que un traidor interno estaba colaborando con Daniel Steiner. Si se apresuraban demasiado en la investigación, se darían cuenta de que su suposición era errónea y se unirían. Pero Daniel, en lugar de impulsar la investigación, la retrasó deliberadamente para difundir sus delirios. Terminarán sospechando el uno del otro, sin saber quién colaboró con Daniel Steiner. ¡Qué conveniente! Justo entonces, aparece un artículo. ¿Estás hablando del informe que sugiere que el barón Enliem podría estar involucrado con Campbell? Sí. Puede que a la gente le parezca extraño, pero los aristócratas ya sabrán que el barón Enliem es el criminal. Pero lo negué. Dije que no había pruebas suficientes. Daniel Steiner, que seguramente había escuchado el testimonio de Campbell, ahora protegió al barón Enliem. Los aristócratas, al ver esto, no pudieron evitar sospechar del barón Enliem. ¿Había hecho algún tipo de trato con Daniel Steiner? La sospecha se convertirá gradualmente en certeza. Sea verdad o mentira, no les importará mucho. Lo que importa es que tienen un chivo expiatorio que ahogar en todas sus sospechas. Para aumentar la unidad de la organización, la forma más rápida sería eliminar al traidor del que sospechan. El líder de estos aristócratas aún no había sido identificado, pero a juzgar por el testimonio de Campbell, estaba claro que no dudarían en eliminar a cualquiera para sus propios planes. Entonces, el barón Enliem tendrá que tomar una decisión. Daniel se reclinó en su silla y se encogió de hombros, en un gesto de fingida simpatía. Morirá aislado o, para sobrevivir, tendrá que traicionar verdaderamente a su organización. No estaba claro que elegiría el barón Enliem, pero sea cual sea el resultado, no sería malo ni para Daniel ni para Selvia. Incluso si el barón Enliem muriera, las semillas de discordia sembradas dentro de sus filas no desaparecerían fácilmente. Tras escuchar la explicación de Daniel, Selvia tragó saliva secamente. Todavía había una pieza del rompecabezas que no encajaba en su lugar. Podría ser que quien inició el artículo sugiriendo que el barón Enliem podría ser un colaborador. El elemento clave del plan era el artículo sobre la posible colaboración del barón Enliem. Solo con ese artículo Daniel Steiner pudo negarlo, lo que llevó a los aristócratas a sospechar de Enliem. Al escuchar la suposición de Selvia, Daniel asintió con calma. Sí.
Daniel, entrecerrando ligeramente los ojos, continuó en un tono seco. Yo di la orden. La boca de Sylvia se abrió ligeramente por la sorpresa. Se puso rígida como si hubiera escuchado una verdad impactante y miró a su alrededor. Confirmando que no había nadie escuchando, Sylvia bajó la voz y habló. ¿Por qué es eso? ¿Qué quieres decir? Te pregunto por qué te esfuerzas tanto para ayudarme. No lo entiendo. Daniel se sintió desconcertado por la pregunta de Sylvia. A mí. Daniel había estado buscando una manera de abrirse paso para salvarse, nada más. Sin embargo, desde la perspectiva de Sylvia, todas las acciones de Daniel parecían desinteresadas. En primer lugar, Sylvia había sido salvada por Daniel 2 veces. Además, cuando ella estaba luchando con el tema de la sucesión imperial, Daniel había sido de gran ayuda. Pero no quedó allí. Esta vez, en medio de las luchas internas aristocráticas que sacudían la autoridad imperial, Daniel había traído información sobre algunos de los aristócratas que eran colaboradores. Fue increíblemente oportuno, justo antes de la coronación. Gracias a eso, con las órdenes de la familia imperial, Daniel había podido utilizar motivos legítimos para realizar una inspección contra los nobles, aumentando significativamente la autoridad de la familia imperial. Para Sylvia, que pronto se convertiría en emperatriz, Daniel era un sirviente ideal sin comparación. Por otro lado, Daniel, que no había hecho nada por Sylvia, solo se sentía agobiado por su mirada. Sin embargo, pensó que no era necesario revelar la verdad, por lo que esbozó una sonrisa incómoda. Creía que servir a su Alteza, la princesa, era la mejor manera de servir al imperio. La mejor manera de servir al imperio, dices, aunque fue una respuesta vaga, a Sylvia no le pareció desagradable. Se confirmó nuevamente que Daniel estaba trabajando para ella. También creo que nombrarte para un puesto clave es la mejor manera de servir al imperio. Por eso, después de la coronación, planeo ascenderte ante todos los ministros. Promover a Daniel a coronel delante de los funcionarios de alto rango en la coronación declararía públicamente que ahora era un aliado del futuro emperador. Aunque era una carga pesada para Daniel, no podía negarse. Con todos los logros que había acumulado, sería imposible rechazarlo y, a mayor escala, convertirse en un aliado de confianza de Sylvia sería más ventajoso para su supervivencia. Si haces eso, lo aceptaré como la mayor alegría de mi vida. Daniel colocó su mano sobre su pecho e hizo una ligera reverencia, provocando que una sonrisa se extendiera por el rostro de Sylvia. Ella se preguntaba qué hacer si él se negaba, pero Daniel aceptó sin dudarlo, lo que la complació. Me alegra oír eso. Pero, Sylvia levantó suavemente la taza de té. ¿Cuál es tu plan a partir de ahora? Ella le preguntó cómo Daniel emplearía su tiempo mientras retrasaba la investigación y vigilaba las reacciones de los aristócratas. Aunque a Daniel le hubiera gustado pasar su tiempo comiendo postres tranquilamente, no había lujo para eso. Planeo dirigirme a la parte sur del imperio. ¿El sur? ¿Planeas visitar tu ciudad natal? No, no exactamente. Voy allí para cumplir una promesa que le hice al padre de un subordinado. El subordinado en cuestión era Freyen, cuyo padre era el pastor principal de la gloriosa Catedral de la Llama Sagrada. Naturalmente, no fue solo por el bien de la iglesia que la gloriosa Catedral de la Llama Sagrada había financiado el periódico Melverton según los deseos de Daniel. Unos días después, cerca de la Catedral de la gloriosa Llama Sagrada, orfanato Cuna de la Paz. Chillido, un automóvil de lujo entró lentamente en el recinto del orfanato. Cuando el coche se detuvo por completo, la puerta del conductor se abrió. La persona que salió fue Freyen, con su cabello castaño claro atado en una trenza. Ella miró brevemente los terrenos del orfanato antes de sonreír levemente y abrir la puerta del asiento trasero. Hemos llegado, teniente coronel Daniel. Daniel, que estaba leyendo el informe de inspección, se giró al oír su voz. Vio a unos niños jugando con una pelota en un espacio abierto al lado del orfanato. Tras confirmar que habían llegado, Daniel arrojó el informe a un lado, salió del auto y estiró su cuerpo rígido por el largo viaje, entrecerrando los ojos ante la brillante luz del sol. Así que este es el orfanato del padre de Freyen. Como no hay nadie más que los niños, supongo que entiendo por qué nos reunimos aquí. Los pensamientos de Daniel fueron interrumpidos cuando de repente, ruido sordo, una pelota salió volando de la nada, golpeando a Daniel en el estómago y cayendo al suelo. Miró hacia abajo y vio a un niño corriendo hacia la pelota para recuperarla. Lo siento. Cuando el niño se acercó y recogió la pelota, levantaron la vista para disculparse,
pero se quedaron congelados en el lugar. Un hombre con el uniforme de oficial del imperio los miraba con una mirada fría y sin emociones. Debajo de la gorra del oficial, no había emoción en sus ojos, solo una mirada fría e insensible que irradiaba miedo, un miedo que un niño inocente encontraría difícil de soportar. Jejejeje, el niño apenas podía emitir un sonido, temblando, cuando Daniel se arrodilló a su altura. Cuando los ojos del niño se encontraron con los suyos, su rostro casi se rompió en lágrimas. Lentamente, Daniel extendió una mano hacia el niño tembloroso. Incapaz de contener el miedo, el niño cerró los ojos con fuerza. Pero entonces la mano de Daniel descansó suavemente sobre su cabeza. No tienes que disculparte. Fue mi culpa por no esquivar la pelota. Los ojos del niño se abrieron con cautela, sorprendido por la calidez de la voz de Daniel y la dulzura de su tacto, que contrastaba con su anterior apariencia intimidante. Después de reunir el coraje para abrir los ojos, el niño vio a Daniel sonriendo amablemente. Pensando que tal vez no era una mala persona, el niño dudó y Daniel retiró su mano, mostrando su palma vacía. Ahora, observa con atención. Daniel fingió luchar, apretó el puño y luego abrió la mano nuevamente. Allí, descansando en su palma abierta, había una sola moneda. El niño, con los ojos abiertos y maravillado, lo miró fijamente con asombro. ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? Bueno, creo que Dios decidió darte un regalo por tener un corazón bondadoso e hizo que esta moneda apareciera en mi mano. En realidad, ante la inocente pregunta del niño, Daniel sonrió y extendió la moneda hacia ellos. Claro. Ve a comprarte algo rico para comer. Finalmente, al darse cuenta de que Daniel no era una mala persona, el niño tomó la moneda y se inclinó profundamente. Gracias. Mientras el niño salía corriendo, Daniel esbozó una leve sonrisa y se puso de pie. Cepillando suavemente sus manos, Daniel miró hacia Freyen, solo para congelarse. Freyen lo miraba con ojos brillantes. No preguntemos, Daniel suspiró por dentro, no queriendo escuchar más elogios extraños. ¿Dónde está tu padre? Oh, te mostraré el camino. Saliendo de sus pensamientos, Freyen condujo a Daniel al interior del orfanato. Después de atravesar el edificio bastante espacioso, llegaron a una sala de recepción. Esperaré aquí, dijo Freyen mientras abría la puerta de la habitación. Daniel asintió y entró. Al oír pasos, el pastor Velaz, sentado en el sofá, se puso de pie. El pastor Velaz dejó escapar un jadeo exagerado, como si estuviera abrumado, y extendió su mano hacia Daniel. Soy Velaz, el pastor principal de la gloriosa Catedral de la Llama Sagrada y el padre de Freyen. Encantado de conocerte. Soy, teniente coronel Daniel Steiner, el héroe del imperio. Cualquiera que no lo sepa sería un espía. No puedo creer que lo conozca en persona. Es un gran honor. Con una risa cordial, la voz de Velaz resonó cuando la puerta detrás de ellos se cerró. Daniel, todavía sosteniendo la mano de Velaz, la estrechó suavemente. Ya que accedió a mi petición, es justo que le devuelva el favor, pastor. Gracias por decir eso. Oh, por favor, siéntese y disfrute de un café. He traído el mejor café solo para usted, teniente coronel Daniel. Eso suena perfecto. Después de intercambiar cálidas palabras, se sentaron juntos en el sofá. Velaz, todavía parpadeando con incredulidad al ver a Daniel, pronto sonrió y habló. Al principio, pensé que mi hija solo me estaba gastando una broma. Al fin y al cabo, es famosa por usar magia negra, ¿no? Prácticamente vive a la sombra del imperio. Velaz chasqueó la lengua, dejando claro su disgusto. No puedo creer que alguien como ella conozca a alguien como usted, teniente coronel, que es la luz del imperio. Pero al verla aquí en persona, puedo ver que mi hija no mentía. Entonces, creo que deberías disculparte con Freyen. Después de todo, la duda lleva a la traición, ¿eh? Ja 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 ja. Claro que entiendo. Pero, ¿le ha causado algún problema a mi hija, teniente coronel? No se trata solo de su magia. Su personalidad también tiene algunos defectos. ¿Defectos? No sé si fue por su crianza, pero mi hija tiende a pensar en extremos. Nunca es buena señal. Pensamientos extremos. Considerando las acciones y declaraciones pasadas de Freyen, Daniel no pensó que estuviera completamente equivocado. También estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Daniel hizo una pausa a mitad de la frase y se quedó en silencio. Su mirada se había desviado inconscientemente hacia la puerta y notó algo. A través de la puerta entreabierta, Freyen los miraba desde el otro lado de la habitación. Con una presencia misteriosa e inquietante, sus ojos brillaban con una energía siniestra y antinatural, enviando escalofríos por la columna de Daniel. Aunque no estaba seguro, parecía que magia negra emanaba débilmente de ella. ¿No cerró la puerta o hace como si estuviera cerrada?
Un sudor frío brotó de la piel de Daniel. Sentía que si hablaba mal de Freyen allí, tal vez no lograría salir con vida. ¿Cómo podía predecir lo que ese fanático nacionalista podría hacer? Después de una breve pausa, Daniel corrigió su respuesta. No estoy de acuerdo. No me importa lo que piense de su hija, pastor, pero Freyen es una de las personas que más quiero. Es una subordinada leal y capaz. Después de hablar, Daniel miró sutilmente a Freyen. Al oír sus palabras, Freyen, sorprendida, abrió mucho los ojos y luego, con un dejo de timidez, sonrió alegremente. Parecía una chica enamorada, pero a Daniel solo le resultaba inquietante. Al menos, se sintió aliviado por haber evitado el peor escenario posible. Freyen, satisfecha con la respuesta recibida, cerró la puerta silenciosamente. Al ver esto, Daniel sintió una sutil sensación de alivio, pero antes de que pudiera tranquilizarse por completo, Belaf habló, incapaz de ocultar su vergüenza. Me disculpo. No tenía ni idea de que el teniente coronel Daniel tuviera en tan alta estima a mi hija. Parecía que había ocurrido algún tipo de malentendido, pero Daniel no hizo ningún esfuerzo por corregirlo. A simple vista, la relación entre padre e hija no parecía particularmente buena, y no tenía intención de decirle algo descuidado a Belaf que pudiera llegar a oídos de Freyen. Así que, Daniel simplemente asintió vagamente y se aclaró la garganta. No hay necesidad de disculparse. No quiero imponer mis opiniones. Y lo que es más importante, ¿no sería mejor que fuéramos directo al grano? Ah, el tema principal. Entendido. Belaf se ajustó las gafas con una mano y finalmente habló. La gloriosa Catedral de la Llama Sagrada tiene 2 peticiones importantes que hacerle, teniente coronel Daniel. ¿2 peticiones? Sí. La primera petición es que demuestres públicamente tu conexión con la gloriosa Catedral de la Llama Sagrada. ¿Y por qué necesitarías que hiciera eso? La voz de Daniel transmitía un claro escepticismo mientras hacía la pregunta. Belaf comenzó a explicar. Como probablemente sepa, debido a la guerra en curso, la opinión pública hacia las donaciones se ha desplomado a un nivel sin precedentes. La gente no solo tenía dificultades económicas, sino que un número cada vez mayor creía que cualquier dinero extra debería destinarse a apoyar a los militares y acelerar el fin de la guerra, en lugar de donarlo a la iglesia. Como resultado, algunas iglesias se vieron obligadas a cesar sus operaciones o cerrar por completo. Incluso comenzaron a correr rumores de que las iglesias no eran más que instituciones que explotaban a la gente bajo el pretexto de la fe, extorsionando en nombre de Dios. Desde la perspectiva de Belaf, como pastor principal, esto fue suficiente para llevarlo al borde de la desesperación. En ese momento crítico, cuando el temor de que la gloriosa Catedral de la Llama Sagrada siguiera el camino de otras iglesias en dificultades se cernía sobre él, Freyen había regresado a casa con permiso. Ella había subido al podio. De pie ante la congregación, Freyen pronunció un discurso radical, lamentando la trágica muerte de Daniel Steiner, el héroe de guerra, y pidiendo la erradicación completa de la existencia de las naciones aliadas. Una iglesia que predica amor y compasión y pide la aniquilación de una nación entera. Belaf quedó horrorizado en ese momento. Pero sorprendentemente la respuesta no había sido mala. No, decir que no está mal sería quedarse corto. La multitud estalló en vítores ensordecedores y aplausos entusiastas. Para ser honesto, no sé si debería llamarlo afortunado o no, pero desde que Freyen lo mencionó durante ese sermón, teniente coronel Daniel, el número de personas que asisten a nuestra iglesia ha ido aumentando gradualmente. Cuando la congregación se estabilizó a los niveles anteriores a la guerra, comenzaron a difundirse por todo el imperio informes de que Daniel Steiner estaba, de hecho, vivo. La gente que escuchó la noticia celebró como si fuera su propia alegría personal, gritando de emoción. No solo en la capital, sino también en las provincias, se celebraron festivales en su honor. Como resultado, la Catedral de la Llama Sagrada Gloriosa experimentó un aumento explosivo de seguidores. Ahora, el número de creyentes excedía incluso el nivel de antes de la guerra. Tras el regreso del teniente coronel Daniel, nuestra congregación ha crecido como nunca antes. Sin embargo, con más seguidores, surgen más complicaciones. ¿Complicaciones? Daniel levantó una ceja. Sí, algunos han empezado a cuestionar si la Catedral de la Llama Sagrada Gloriosa está realmente asociada con usted, teniente coronel. Por eso deseamos invitarlo formalmente a la iglesia. Daniel soltó una risita baja. Cuanto más escuchaba, más absurdo le parecía. En resumen, ¿quieres que respalde oficialmente tu negocio para que puedas seguir lucrando con mi nombre? Belaf rompió a sudar frío ante las duras palabras de Daniel. Teniente coronel Daniel, esa no es nuestra intención. Si lo he ofendido, le pido disculpas sinceras. Daniel levantó una mano para silenciarlo. Al menos escucharía al hombre.
¿Cuál es la segunda petición de la gloriosa Catedral de la Llama Sagrada? El aire alrededor de Daniel cambió. Su tono de repente era más autoritario, como si se dirigiera a un subordinado. Velaz no pudo expresar ninguna objeción. En ese momento, el sustento financiero de la iglesia dependía de la reputación de Daniel. Nuestra segunda petición es, Velaz tragó saliva secamente antes de continuar. Nos gustaría que desalojaran a los manifestantes que se han estado reuniendo fuera de la iglesia. Al principio, eran pocos, pero recientemente han crecido considerablemente. Han alcanzado tal magnitud que ahora intimidan abiertamente a nuestros seguidores al entrar y salir de la iglesia. ¿De qué tipo de protesta estamos hablando? Es principalmente una manifestación contra la guerra. Critican a nuestra iglesia por idolatrar al belicista teniente coronel Daniel Steiner y continúan con sus acusaciones difamatorias contra nosotros. Hemos intentado razonar con ellos y persuadirlos, pero nada ha funcionado. ¿Una protesta contra la guerra? Eso fue extraño. Desde su discurso de la guerra total, las protestas contra la guerra habían disminuido visiblemente. No tenía sentido que una manifestación tan multitudinaria hubiera surgido repentinamente en ese lugar. Pastor, ¿tiene idea de cuándo exactamente empezaron a aumentar estas protestas? Si no recuerdo mal, hace como un mes. Por aquel entonces, su número empezó a crecer a un ritmo alarmante. Algunos de los más extremistas incluso empezaron a tirar frutas y verduras podridas a la iglesia, lo que complicó mucho la situación. Al oír esto, Daniel entrecerró los ojos. Hace un mes, fue entonces cuando lo enviaron a la base avanzada cerca de la frontera del reino de Belmore. Habían estado planeando esto desde el principio. Aparentemente estaban filtrando información al reino de Belmore. En el ámbito interno, estaban fomentando el malestar público e instigando protestas contra la guerra. El objetivo era claro: erosionar la imagen pública de Daniel Steiner a través de estas protestas. Incluso si muriera en batalla contra el reino de Belmore, querían asegurarse de que no fuera venerado como un mártir. Querían manchar poco a poco su reputación, asegurándose de que nunca fuera idolatrado. Había comenzado a pequeña escala, en las provincias, pero estaban esperando que la iglesia se rindiera antes de expandirlo más. Estos bastardos son incluso más repugnantes de lo que pensaba. Fue un plan sucio y deshonesto. Intentaron arrastrar a Daniel Steiner al barro, asegurándose de que quedara completamente cubierto de suciedad. No había ninguna duda. Entre los manifestantes, el número de aquellos que estaban genuinamente en contra de la guerra era probablemente mucho menor que el de aquellos que recibían pagos o instrucciones de manos ocultas. ¿Cómo debo manejar esto? Simplemente detener su plan no fue suficiente. No sería satisfactorio en absoluto. Necesitaba darle un giro a esta situación, para crear una reacción tan severa que nunca más se atrevieran a intentar un plan así. Daniel golpeó el reposabrazos del sofá mientras reflexionaba. Entonces, como si algo le hubiera venido a la mente de repente, volvió la mirada hacia Velaz. ¿Dijiste que algunos de los más extremistas tiran frutas y verduras podridas? Sí, es correcto. Una leve sonrisa se formó en los labios de Daniel. Entonces es posible que escalen la situación y también lancen ladrillos. Disculpe. Bueno, supongo que es posible, pero en el último mes no han lanzado nada tan peligroso. Si alguien recibiera un ladrillo, sería un problema grave, ¿no? Pastor, no importa si lo han hecho antes o no. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, golpeando la mesa con los dedos como para enfatizar su punto. Lo que importa es que pudieran tirar ladrillos. En el momento en que les lanzaran un ladrillo, ya no serían vistos como simples manifestantes. Si alguien resultara herido, la naturaleza de la protesta cambiaría instantáneamente a un acto de violencia. Y en ese momento, los soldados imperiales tendrían toda la justificación para tratarlos como alborotadores. Seguramente, teniente coronel, no estará sugiriendo. Pero Daniel meneó la cabeza. De ninguna manera haría algo así. Ni siquiera si me lanzaran ladrillos, jamás tomaría medidas para castigarlos. Sin embargo, todo el evento será reportado por un misterioso periodista y se difundirá por todo el imperio. Daniel extendió la mano y recogió su taza. Como supuestamente era café de la mejor calidad, sintió curiosidad por probarlo. Llamaré al periodista. Pastor, su trabajo es encargarse de la publicidad. ¿Publicidad? Preguntó Velaz vacilante. Sí. Difundan la noticia de que Daniel Steiner visitará mañana la gloriosa Catedral de la Llama Sagrada. Asegúrense de que los peces piquen el anzuelo y formen un enjambre. Daniel levantó su taza y aspiró el aroma antes de tomar un sorbo. Yo personalmente los persuadiré. Después de terminar su declaración, tomó un ligero sorbo de café. Parecía que la afirmación sobre su calidad no eran meras palabras.
El sabor era suave, sin acidez excesiva, y le dejaba un agradable sabor en la lengua. Daniel dejó la taza, silenciosamente impresionado. El sonido de la taza chocando contra el platillo resonó suavemente en la sala de recepción vacía. Si lo deseas, te permitiré seguir usando mi nombre con fines lucrativos. Sin embargo, si decides hacerlo, la gloriosa Catedral de la Llama Sagrada estará obligada a cumplir todas mis peticiones incondicionalmente a partir de ahora. Fue una manera educada de decir que tenía la intención de hacer de la iglesia su instrumento personal. Velaz, sorprendido, habló apresuradamente. Teniente Coronel Daniel, esa exigencia es irrazonable. ¿Irrazonable, dices? Daniel soltó una risita juguetona y se encogió de hombros. Es bastante gracioso oír a alguien que se ha aprovechado de mi nombre quejarse de injusticias. No me gusta la coerción, pero si insistes en esta postura. De repente, la expresión de Daniel se volvió fría. Su mirada se fijó en Velaz. Como una bestia acechando a su presa, sus ojos negro azabache se clavaron en el pastor. Luego, con voz tranquila y pausada, habló. Permíteme mostrarte lo que significa verdaderamente injusto. Un tenso silencio cayó entre ellos. Velaz sintió que todo su cuerpo se congelaba, como una presa atrapada en la mira de los colmillos de un depredador. Esto no era ninguna broma. Al darse cuenta de eso, Velaz bajó lentamente la mirada. La propuesta del teniente coronel Daniel, Velaz cerró los ojos con fuerza y se obligó a seguir hablando. El miedo le oprimía la garganta. Acepto. La mañana siguiente, gloriosa llama sagrada catedral, capilla. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios nos mandó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta es una de las muchas maneras en que podemos presenciar su guía divina en nuestras vidas. Mientras el pastor Velaz pronunciaba su sermón, Daniel y Freyen estaban sentados tranquilamente en los bancos, susurrando entre sí. ¿De verdad planeas lidiar con esos ingratos desvergonzados? La voz de Freyen estaba llena de incredulidad. Daniel soltó una risa seca y asintió. Claro. Por pequeña que sea la chispa, es mejor apagarla pronto. Arrepentirse después de que se convierta en un incendio forestal sería demasiado tarde, ¿no crees? Pero tu plan es demasiado peligroso. ¿Y si se convierten en una turba violenta? ¿Una turba, dices? Una leve sonrisa se curvó en las comisuras de los labios de Daniel. Teniente Freyen, no son una turba. No son más que un rebaño de ovejas, siguiendo ciegamente la provocación del pastor. Por muchas ovejas que se reúnan, jamás podrán descuartizar a un lobo. Aunque estaba plenamente consciente de que se acercaban los manifestantes contra la guerra, la expresión de Daniel permaneció absolutamente firme. Freyen, observándolo en silencio, ya no pudo reprimir su curiosidad y preguntó: ¿Tienes algún plan? Si no lo tuviera, no estaría aquí sentado, ¿verdad? Daniel hizo una breve pausa antes de continuar. Escucha con atención, Freyen. ¿Sabes qué es lo que más asusta a las ovejas? Es el olor a sangre de lobo herido. Porque no tienen forma de saber qué hará ese lobo herido a continuación. Sangre. ¿A qué te refieres? Tengo a un hombre infiltrado entre los manifestantes. Cuando la manifestación empiece a descontrolarse, me lanzará un ladrillo a la cabeza. La boca de Freyen se abrió ligeramente, en estado de shock ante la naturalidad con la que Daniel reveló tal cosa. Mirando a su alrededor con cautela, se inclinó y susurró: ¿Un ladrillo? Coronel, eso podría herirlo gravemente. No se preocupe. Se ha reducido la proporción de arcilla del ladrillo y se ha aumentado el contenido de arena. Además, se ha reducido la temperatura de cocción, lo que lo hace quebradizo y fácil de romper. Aunque sea falso, sigue siendo peligroso. Se lastimará. Esa es la idea. La respuesta indiferente de Daniel dejó a Freyen sin palabras. Sintiendo su confusión, Daniel la miró por el rabillo del ojo y habló con tranquila diversión. No te lo acabo de decir. Lo que más temen las ovejas, es el olor a sangre de lobo. Mientras tanto, frente a la Catedral de la Gloriosa Llama Sagrada, casi 1000 manifestantes se encontraban con carteles y coreaban sus consignas. La gloriosa Catedral de la Llama Sagrada debe obelir, dejar de venerar a los belicistas. No queremos la guerra. Solo los asesinos la desean. Daniel Steiner, quien niega la paz, debe dimitir. Sus voces, aunque variadas en tono y timbre, se elevaron juntas con un único propósito, resonando en lo alto del cielo. Quienes niegan la paz no son más que carniceros.
A medida que pasaba el tiempo, algunas figuras comenzaron a tomar el mando de la manifestación, guiando a la multitud en cánticos rítmicos. Y en respuesta a su creciente fervor, las puertas de la catedral se abrieron con un crujido. Desde dentro salieron Daniel Steiner y Freyen. El largo abrigo del uniforme militar de Daniel ondeaba ligeramente mientras caminaba hacia adelante. Su presencia de alguna manera tenía un peso imponente. Los manifestantes, que no se dejaron abrumar, alzaron una vez más su voz. Es el belicista. Se acerca el carnicero. Fuera de aquí. En su agitación, algunos empezaron a meter la mano en sus cestas y a sacar verduras y frutas podridas para arrojárselas. Estaban haciendo todo lo que podían para resistir, dentro de los límites para evitar un daño real. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ninguno de los productos voladores logró siquiera rozar a Daniel. Continuó caminando, completamente despreocupado. Ruido sordo, un solo tomate le golpeó el hombro antes de caer. Pero ni siquiera eso detuvo su avance. Cuando se detuvo, solo quedaban unos 10 pasos entre él y los manifestantes. Aunque todavía lanzaban productos, la frecuencia había disminuido notablemente. Al ver esto, Daniel levantó ambas manos y su expresión cambió a una de leve exasperación. Ciudadanos, no vine aquí a pelear con ustedes. Vine a aclarar malentendidos y griega. Malentendidos, y una mierda. Un hombre de mediana edad que estaba al frente de la protesta dio un paso adelante, con la furia ardiendo en sus ojos. Mi hijo murió en esta guerra. El chico que se suponía que tomaría las riendas de mi negocio murió en el campo de batalla, convertido en un cadáver. Como si su dolor las hubiera impulsado, otras voces empezaron a hacerse eco de su indignación. Baja, demonio. Nos estás arrastrando a todos a la muerte. Una vez más, los manifestantes comenzaron a lanzar fruta, esta vez con mayor fuerza. Y ahora que la distancia se había acortado, más proyectiles cayeron sobre el abrigo y el uniforme de Daniel, salpicándolo con sus jugos ácidos. Sin embargo, aunque el hedor a fruta podrida impregnaba el aire, Daniel no se movió para limpiarlo. En cambio, simplemente levantó las manos aún más, y su voz interrumpió la creciente conmoción. Ciudadanos. Por favor, tranquilícense. No vine aquí a... En ese momento, desde entre la multitud, un ladrillo salió volando directamente hacia Daniel. Aunque lo vio venir, no se movió para esquivarlo. No había necesidad. Que nos golpearan era parte del plan. Grieta. El arco de la trayectoria del ladrillo fue perfecto, golpeando la frente de Daniel antes de romperse. Uf. Se tambaleó ligeramente por el impacto, y en ese instante, Freyen dejó escapar un grito de horror. Ella corrió a apoyarlo y su mirada llorosa recorrió a la multitud. ¿Qué demonios haces? Gritó. ¿Intentas matar al coronel Steiner? En el momento en que sonó su voz desesperada, una ola de silencio invadió a los manifestantes. La fruta arrojada, los cánticos, los insultos, todo cesó. Porque tirar fruta podrida era una cosa. Lanzarle un ladrillo a un oficial imperial en medio de una guerra, era algo completamente distinto. Todos conocían el castigo por agredir a un oficial imperial. Incluso dañar a un oficial de bajo rango era considerado un delito grave. Pero ahora acababan de lesionar a Daniel Steiner, un héroe de guerra, un hombre celebrado como salvador del imperio. Un murmullo de miedo se extendió entre la multitud. ¿Quién tiró eso? ¿Por qué un ladrillo? Los manifestantes estaban ahora sumidos en la tensión y su confianza mutua se estaba desmoronando. Mientras observaba en silencio lo que ocurría, Daniel levantó la mano para tocar el lugar donde el ladrillo lo había golpeado. Un dolor agudo le recorrió la frente, haciendo que frunciera el ceño. Mientras exhalaba lentamente y bajaba la mano, su palma estaba manchada de sangre. Perfecto. Ahora, los manifestantes ya no podían distanciarse de la realidad de lo que acababa de suceder. Habían agredido a un oficial imperial. Con el equilibrio de poder completamente inclinado a su favor, Daniel movió suavemente a Freyen a un lado y levantó su cabeza. Ciudadanos, los manifestantes, que momentos antes habían estado coreando a gritos, ahora se vieron obligados a escuchar. Me llamaste belicista. Un hombre que niega la paz. Esa afirmación es solo una verdad a medias. Pero dime, ¿cómo estoy negando la paz? La sangre le corría por la frente. Deseo la paz más que nadie. Más que cualquiera de los que están aquí hoy. El repentino arrebato de Daniel aumentó la tensión en el aire. Examinó los rostros de la multitud uno por uno antes de entrecerrar los ojos. Si la paz simplemente significa la ausencia de guerra, entonces sí, soy culpable. Soy un hombre que niega la paz. ¿Pero es eso realmente lo que deseas? Levantando su mano ensangrentada, Daniel señaló hacia el este, donde las naciones aliadas se encontraban más allá de sus fronteras. ¿Desean rendirse a las naciones aliadas?
¿Quieren vivir como sus esclavos? Si esa es su voluntad, entonces me quitaré este uniforme y renunciaré a mi cargo. Acataré sus deseos. Pero ni una sola persona entre la multitud se atrevió a exigirle su dimisión. Estaban conmocionados. Ver a Daniel sangrar tan abiertamente los había asustado, y aunque se oponían a la guerra, ninguno de ellos deseaba vivir como subyugados de las naciones aliadas. Mis queridos ciudadanos, la voz de Daniel bajó, adoptando un tono triste, como si estuviera profundamente dolido por la situación. La guerra existe para proteger la paz que apreciamos. Si luchar por defender esa paz me convierte en un belicista, no discutiré. Daniel dejó caer la mano y dejó que se hiciera un breve silencio antes de volver a hablar. Ciudadanos. Si condenarme les trae consuelo, hagan lo que quieran. Pero no se engañen con la ilusión de una falsa paz. Un silencio cayó sobre parte de la multitud. Algunos de los manifestantes inclinaron la cabeza, aparentemente conmovidos por sus palabras. Otros, sin embargo, permanecieron obstinados. No estaban convencidos, solo intimidados. Uno de ellos, el mismo hombre de mediana edad de antes, dio un paso adelante y se convirtió en la voz de su resistencia. ¿Falsa paz? ¿Le dirías lo mismo a mi hijo? ¿Al hijo que enterré después de que lo enviaran a morir al campo de batalla? La mirada de Daniel se dirigió hacia él. Su mirada penetrante era asfixiante. El hombre lo sintió. El peso de la presencia de Daniel Steiner. Pero aún así, se negó a dar marcha atrás. Daniel lo estudió por un largo momento antes de responder. Sí. Le diría lo mismo. ¿Qué clase de justificación? ¿Sabes cuántas batallas he librado? El hombre se quedó en silencio. ¿Sabes lo que me dicen los moribundos en sus últimos momentos? Daniel dio pasos lentos y deliberados hacia él. He visto morir a innumerables compañeros. Algunos han muerto en mis brazos. ¿Crees que sus últimas palabras fueron súplicas de paz? Se detuvo justo antes del hombre y sus miradas se cruzaron. En sus últimos momentos, los soldados no imploran por la paz. Me ruegan que continúe la lucha. Me piden que lleve esta guerra hasta el final, para asegurar la victoria del imperio, para que podamos asegurar la paz eterna. Los labios del hombre se separaron, pero no salieron palabras. Porque la verdad era que no sabía cuáles habían sido las últimas palabras de su hijo. Si Daniel Steiner estaba cumpliendo los últimos deseos de los soldados caídos, condenarlo no era lo mismo que pisotear las esperanzas moribundas de su hijo. El hombre bajó la cabeza. Poco a poco, el rostro de su hijo apareció en su mente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando su visión. Lo siento, su voz tembló. Lo siento mucho, sus hombros temblaron cuando el dolor finalmente lo consumió. Y Daniel, dejando escapar un silencioso suspiro, atrajo al hombre hacia sí en un firme abrazo. Suavemente le dio una palmadita en la espalda al hombre. Está bien. Lo entiendo. Incluso con los ojos cerrados, Daniel podía oír todo lo que ocurría a su alrededor. El ruido sordo de los carteles de protesta al golpear el suelo. Los murmullos apagados de los manifestantes, cuestionando sus propias acciones. Los susurros de culpa se extienden entre la multitud. Y en medio de todo esto, a lo lejos se oyó un clic de cámara. El acto final de su actuación cuidadosamente preparada había llegado a su perfecta conclusión. Después de persuadir con éxito a los manifestantes, Daniel de repente se sintió mareado y cayó de rodillas. La pérdida de sangre había agotado momentáneamente su fuerza. Mientras la multitud observaba alarmada, Freyen corrió hacia adelante y lo apoyó rápidamente. Invocando magia curativa, realizó primeros auxilios de emergencia en el lugar antes de levantar la voz hacia los ciudadanos reunidos. Que alguien, quien sea, llame a una ambulancia. Ahora. Daniel, todavía consciente, intentó negarse, insistiendo en que su condición no era lo suficientemente grave como para justificar una respuesta de emergencia. Pero Freyen, un médico capacitado, sabía más y se negó a escuchar. Ella suplicó una vez más y, finalmente, algunos entre la multitud asintieron y se apresuraron a contactar con el hospital más cercano. En cuestión de minutos llegó la ambulancia, cargando a Daniel y a Freyen dentro antes de partir rápidamente. En el hospital, Daniel fue sometido a un examen médico exhaustivo. El médico quedó visiblemente aturdido. Gracias a la magia curativa de Freyen, la herida ya se había cerrado por completo, una hazaña extraordinaria que superó con creces los hechizos de curación típicos. No hay necesidad de cirugía, admitió el médico, todavía negando con la cabeza, incrédulo.
pero le aconsejo que lo mantenga en observación por el momento. Daniel aceptó la recomendación y fue internado temporalmente para seguimiento. Al día siguiente, coronel Daniel Freyen se arrodilló junto a su cama de hospital, mirándolo en silencio. Su frente estaba envuelta en vendas, un duro recordatorio de los acontecimientos del día anterior. Al mirarlo así, su corazón se sintió insoportablemente pesado. Para ser sincera, no lo entiendo, murmuró. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Qué podría valer la pena? Lentamente, extendió la mano y envolvió sus dedos alrededor de la mano de Daniel. Pero, creo en usted, coronel. Sé que no se equivocaría. Puede que sea demasiado tonto para entender todas las complejidades políticas con las que lidia, pero... Sus largas pestañas revolotearon mientras sus párpados cayeron ligeramente. Sea cual sea la batalla que estés librando, solo desearía poder ayudarte, de la misma manera que una vez me salvaste cuando estaba a punto de derrumbarme. Ella lo recordaba claramente, el día que conoció a Daniel, de vuelta en el centro de detención de la policía militar, cuando no era más que una joven cadete. En aquel entonces ya lo había abandonado todo. Ella se rió amargamente. Intenté negarlo, pero en el fondo lo sabía. Me habían abandonado, mi familia, mi casa. Un verdadero padre jamás enviaría a su hija despistada al ejército de esa manera. Eso no era amor. Nunca lo había sido. Y aún así, en aquel entonces, se negó a aceptarlo. Porque en el momento en que lo hizo, temió desplomarse por completo y no poder ponerse de pie nunca más. Toda su existencia se había construido en torno a ganarse la aprobación de su familia. Me esforcé mucho por obtener el reconocimiento de mi padre, pero fracasé. Ni siquiera pude completar mi formación adecuadamente, y terminé en una celda. Ella soltó una risa seca. Así que, claro, lloré. Mucho. Pensé que mi vida se había acabado. Pero entonces, junto a ella estaba sentado Daniel Steiner, que en aquel momento era un simple teniente. Había fruncido el ceño con irritación antes de hablar. Parece que olvidaste que un soldado imperial no debe llorar. Su tono había sido duro, teñido de enojo. Pero Freyen no había pasado por alto el calor que se escondía debajo. Daniel había hablado con ella. Él la había reconocido. Y a través de esa conversación, él le había dado una razón para ponerse de pie nuevamente. En aquel entonces me dijiste que mi determinación era admirable. Ella sonrió débilmente. No sé por qué me hizo tan feliz, considerando que solo me uní porque mi familia me obligó, pero tal vez, quizás, porque era la primera vez que alguien la elogiaba sinceramente. Desde que tiene memoria, todo lo que hace estaba condenado, simplemente porque su magia es oscura. Pero Daniel había visto su magia como algo valioso. Cuando me asignaron a apoyarte en el campo de batalla, me sentí inmensamente feliz. Pero más que eso. Suavemente, levantó su mano y la presionó contra su mejilla. Nunca me juzgaste por mi magia. No solo no la había juzgado, sino que había reconocido su valor. Su magia oscura, que le permitía un sigilo perfecto, era un recurso poco común. Y justo el otro día, Daniel le había declarado abiertamente al pastor Velaz que Freyen era una persona dedicada y muy competente. Para alguien que había vivido en completo aislamiento, rechazado tanto por su familia como por la sociedad, la validación de Daniel Steiner fue lo más cercano a la luz que había conocido jamás. Así que, por supuesto que no podía evitar admirarlo. ¿Cómo podría no hacerlo? Cerrando los ojos, se permitió saborear la calidez de su tacto. De ahora en adelante, siempre, pero antes de que las palabras pudieran salir completamente de sus labios. La puerta de la habitación del hospital se abrió con un crujido. Sus ojos se abrieron de golpe por la sorpresa. Un hombre con gabardina y sombrero fedora estaba en la entrada, congelado por un momento mientras contemplaba la escena. Tras una breve vacilación, se quitó el sombrero y entró. Disculpen si interrumpo. Me llamo Oelrm y soy el editor jefe del periódico Melverton. Tengo un asunto urgente con el coronel Steiner. ¿Un reportero? Freyen frunció el ceño ligeramente. Ahora no era momento para visitas. El coronel está descansando, dijo con firmeza. Aunque sea urgente, debería esperar hasta que... Antes de que pudiera terminar, la mano de Daniel se contrajo en la cama del hospital. Él estaba agitado. El ruido lo había despertado del sueño. Lentamente, sus ojos se abrieron y observaron a Freyen y Oelrm que estaban en la habitación. Sus cejas se fruncieron inmediatamente. ¿Qué es esto? Su voz era ronca, cargada de irritación por haber sido despertado tan temprano. Oelrm dio un paso adelante. Coronel Steiner. Vine por los sucesos de ayer.
Hay algo que debo discutir con usted urgentemente. Así que eso fue todo. El periódico quería adelantarse a la competencia. Necesitaban la aprobación de Daniel antes de publicar su informe. Al comprender la situación, Daniel dejó escapar un bajo suspiro y se obligó a incorporarse. Freyen, sal. Necesito hablar con él. Entendido. Sin dudarlo, Freyen obedeció y salió de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, Woelrn dejó su maletín y sacó varias fotografías. Estas son las mejores fotos que tomamos ayer. Por favor, revísalas y dinos cuál debería usarse para la portada. Daniel hizo un pequeño gesto y tomó las fotos. La primera imagen lo mostraba cara a cara con los manifestantes. La segunda imagen lo capturó gritando y con sangre goteando de su frente. Daniel tragó saliva. Fue perfecto. ¿Así es realmente como me veía? Incluso Daniel tuvo que admitirlo. Era intimidante. Su expresión en las fotografías era tan despiadada que le provocó escalofríos en la espalda. Me veo aterrador, se aclaró la garganta y pasó a la siguiente foto. Esta vez, lo mostró abrazando al hombre afligido de la protesta, ofreciéndole consuelo. La sangre en su frente seguía igual, pero la narrativa era completamente diferente. Enfatizaba su compasión más que su agresión. Capta todo en un solo fotograma. Tanto la violencia de los manifestantes como mi benevolencia, cuidadosamente escenificada. Este era el indicado. Daniel chasqueó los dedos. Usen esta foto para la portada. Entendido. ¿Cuál debería ser el titular? El coronel Daniel Steiner muestra compasión incluso ante los manifestantes violentos. Daniel dudó y luego le devolvió la foto a Woelrn. Cámbialo. La redacción debe enfatizar que los manifestantes antibélicos cometieron actos violentos. Y misericordia implica que una autoridad menosprecia a sus subordinados. Podría provocar una reacción violenta. Entonces, ¿qué sugiere? Los manifestantes antibélicos se convierten en turba, pero el coronel Daniel Steiner sigue mostrando moderación. Eso debería bastar. Woelrn asintió, aceptando la revisión. En los artículos posteriores, sigan destacando la violencia de los manifestantes contra la guerra. El público debe asociar antiguerra con disturbios. La mirada de Daniel se agudizó cuando se encontró con los ojos de Woelrn. Así, nunca más se atreverán a hacer una protesta como esta. Al salir al aire libre, Woelrn se secó el sudor de la frente con un pañuelo. ¿Por qué hablar con ese hombre te hace sentirte sofocado? No podía decir si era solo su imaginación, pero cada palabra que Daniel pronunciaba lo agobiaba, con una intensidad opresiva que le dificultaba respirar. Después de guardar el pañuelo en el bolsillo, miró a su alrededor y vio a Tom cerca. Tom era miembro fundador del periódico Melverton y el agente que Daniel había colocado dentro de la protesta. Con el trabajo hecho, Tom estaba esperando a Woelrn para que pudieran regresar juntos a la capital. Tomás. Ante el llamado de Woelrn, Tom se giró, pero algo no estaba bien. Parecía tenso. Woelrn frunció el ceño mientras se acercaba. ¿Qué te tiene tan nervioso? Es lo que me ordenó el coronel Steiner. Tu misión. La cumpliste, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Pero Tom negó con la cabeza. Yo no tiré el ladrillo. La ceja de Woelrn se movió. ¿Qué? ¿Cómo que no lo lanzaste? Justo lo que dije. Justo antes de que pudiera lanzarlo, alguien tomó un ladrillo y lo lanzó. Memoricé la cara del tipo y lo denuncié inmediatamente a la policía, pero... ¿Lo atraparon? Tom asintió. Sí. Lo arrestaron en el acto. Debería estar en una celda de la comisaría ahora mismo. Eso fue un alivio, al menos. Woelrn dejó escapar un profundo suspiro. Mientras se atrape al verdadero culpable, no será un mal resultado. Si fue un manifestante veterano, el Imperial Daily no podrá presentar esto como una representación teatral de Daniel Steiner. El hecho de que el que lanzó el ladrillo fuera un verdadero manifestante fue un golpe de suerte. Pero aún así, espera, si Daniel sangró tanto, entonces, los pensamientos de Woelrn se congelaron. El ladrillo falso debería haberse roto con el impacto. Pero no lo hizo. No se rompió en absoluto. ¿Un ladrillo real? Por un momento, Woelrn sintió que la nuca se le helaba. Eso significa que le dieron con un ladrillo de verdad, y se quedó allí parado como si lo hubieran planeado. El hecho de que Daniel no hubiera sufrido heridas graves fue pura suerte. Si le hubiera dado un golpe ligeramente diferente, pero ese fue un pensamiento para otro momento. Woelrn se volvió hacia Tom y su expresión se endureció. Tienes que decirle la verdad al coronel Steiner. Ahora mismo. Incluso la mentira más pequeña. Si descubre que le ocultamos algo, no tenemos ni idea de lo que nos hará. Tom dudó y luego asintió. Sí, tienes razón. Iré a decírselo ahora. Comenzó a caminar hacia el hospital. Espera. Espera, Tom.
Woelrm lo detuvo y un pensamiento repentino se coló en su mente. Algo se sentía mal. Una silenciosa sospecha se instaló en su mente mientras hablaba con cuidado. Tom, ¿no se suponía que íbamos a ser un periódico de propaganda para el coronel Steiner? ¿Sí? Esa noche lloraste muchísimo por hacer un pacto con el diablo cuando lo aceptamos. Claro. Pero de verdad, ¿alguna vez hemos mentido? Tom parpadeó. ¿Los informes que vinculaban al barón Enlien con Campbell? Era cierto. Claro, Daniel lo había negado por razones políticas, pero Melberton Neuspaper nunca había inventado nada. Incluso esta protesta, el que lanzó los ladrillos era un noble, no copiar, leer aquí, manifestante real. Así que su titular, los manifestantes contra la guerra se vuelven violentos, no era una mentira. Woelrm repitió todo en su cabeza. ¿Habían realmente difundido desinformación? Sus labios se separaron ligeramente, como si la revelación le hubiera dejado un sabor extraño en la boca. Solo estamos diciendo la verdad. El silencio cayó entre ellos. Tom parpadeó otra vez, mirando fijamente hacia adelante. Ah. Ahora que lo dices, no estuvo mal. Daniel pasó un día más en el hospital antes de completar sus procedimientos de alta y salir. Mientras la luz del sol caía a raudales, respiró profundamente y levantó lentamente la mano para tocarse la frente. El mismo lugar donde el ladrillo había caído 2 días atrás. ¿Fue real, no? Ayer, después de despedir a Woelrm, Daniel estaba a punto de descansar en su habitación del hospital cuando un visitante inesperado irrumpió. Tom, a quien no había llamado, irrumpió de repente, se arrodilló y comenzó a disculparse profusamente. Cuando Daniel, confundido, exigió una explicación, Tom confesó: alguien más tiró el ladrillo antes que yo. En otras palabras, a Daniel no lo había golpeado un ladrillo falso, sino uno real. Con razón había tanta sangre, y dolía tanto. Si el ladrillo lo hubiera golpeado directamente en lugar de rozarle la frente, tal vez ni siquiera estaría aquí ahora. Increíble. Lógicamente hablando, no debería haber habido nadie en la protesta dispuesto a recurrir a la violencia. Los manifestantes en su mayoría actuaban bajo órdenes de la facción noble. Si atacaban a Daniel Steiner, su adversario político, en un espacio público, solo los pondrían en una posición desventajosa. Incluso si hubieran logrado herirlo gravemente, dejándolo en coma, no habrían podido escapar de la ira de la princesa Sylvia. Sylvia habría aprovechado la oportunidad para movilizar a los militares con el pretexto de investigar las fuerzas detrás del ataque a Daniel, un héroe de guerra, solidificando aún más la centralización imperial. Y sin embargo, fue desconcertante que alguien hubiera actuado impulsado por la pura emoción y le hubiera arrojado un ladrillo. Aún así, desde la perspectiva de Daniel, esto no fue un mal acontecimiento. Había oído que el culpable había sido atrapado con las manos en la masa. Según el informe, el agresor no era un simple manifestante, sino un organizador de alto rango que había desempeñado un papel destacado en las manifestaciones. Un infiltrado recurrió a la violencia. Ahora los nobles no podrán refutarlo. En circunstancias normales, habrían contraatacado con afirmaciones como la propaganda montada de Daniel Steiner ha ido demasiado lejos, pero con una figura interna atrapada en el acto, no tuvieron más opción que permanecer en silencio. Si el periódico más grande del imperio guarda silencio sobre esto, sembraría dudas en las mentes de la gente. El Imperial Daily, financiado por nobles, ¿era deliberadamente parcial en sus informes? Incluso si publicaran a regañadientes un informe neutral para mantener su credibilidad, no importaría. Eso por sí solo equivaldría a admitir que las protestas contra la guerra se habían vuelto violentas. Acaban de perder una de sus armas contra mí, para siempre. Justo cuando Daniel se sentía satisfecho con cómo se habían desarrollado los acontecimientos, Dios mío. Teniente Coronel Daniel. Una voz familiar le hizo girar la cabeza, revelando al pastor Velaz con sus vestiduras sacerdotales. A su lado estaba Freyen. Mientras se acercaban, Velaz agitó las manos dramáticamente en señal de exagerada preocupación. Me preocupé muchísimo cuando supe que estabas herido. Pero verte sano es un gran alivio. ¿Sientes alguna molestia? Si necesitas algo, no dudes en preguntar. Me encargaré personalmente. A pesar del tono preocupado, sus verdaderas intenciones eran obvias. Velaz estaba intentando establecer una conexión con Daniel, un hombre que pronto podría surgir como un nuevo poder en el imperio. Fue un movimiento oportunista, pero como Daniel nunca había esperado mucho de Velaz, respondió con indiferencia. No necesito nada ahora mismo. Me voy directo a la capital. ¿Eh? Pero podrías permitirte descansar un poco más. Falta menos de una semana para la coronación.
Antes, tengo que presentar mi informe de la Inquisición a la Corte Imperial. No tengo tiempo para holgazanear. No hay tiempo que perder, ¿es eso lo que debería decir un hombre que hace apenas 2 días recibió un ladrillo en la cabeza? Belaf exhaló exasperado, mirando a Daniel como si fuera una especie de superhumano. Incómodo con esa mirada, Daniel se aclaró la garganta y se volvió hacia Freyen. Freyen, me invitaste, ¿verdad? Estaba demasiado absorto en todo como para agradecerte como es debido. Está bien. Escuchar lo que acabas de decir es suficiente recompensa para mí. Ella respondió con una sonrisa amable, pero algo en ella parecía extrañamente extraño. Si la miras así, parece una mujer perfectamente normal. Si no hubiera estado contaminada por una ideología tan extrema, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero en esa época era común ver soldados imbuidos de nacionalismo. Las creencias de Freyen eran un poco más extremas que las de la mayoría, pero Daniel no veía motivo alguno para reprender a alguien que acababa de ayudarlo. Parece que tengo un excelente subordinado. Tu magia curativa de Novig, leer más en nuestra fuente, es tan impresionante que asombra incluso a los médicos. Sigue perfeccionando tus habilidades. Fue esta misma habilidad la que eventualmente le valdría a Freyen el título de Santo del Imperio. A diferencia de la magia curativa estándar, que solo proporcionaba primeros auxilios de emergencia, el poder de Freyen podía curar heridas por completo en cuestión de momentos. Algo verdaderamente milagroso. Hasta ahora, Daniel nunca había resultado gravemente herido, por lo que no había tenido la oportunidad de presenciar sus habilidades de primera mano. Pero después de verla curar instantáneamente la herida en su frente, tuvo que admitir que ella realmente era una santa. Si usted lo dice, teniente coronel, la sonrisa de Freyen se amplió levemente, complacida por el cumplido. Dedicaré todo mi tiempo libre fuera del trabajo a estudiar magia curativa. No, eso no es necesario, por favor, déjeme. Quiero ayudarle, teniente coronel. Tuvo la sensación de que acababa de decir algo incorrecto. Daniel vaciló, su expresión ligeramente tensa. Percibiendo el incómodo silencio, Belaf intervino. Teniente coronel, ¿puedo decir algo? Agradecido por la distracción, Daniel asintió y Belaf continuó. Nuestra gloriosa catedral de la llama sagrada y usted, teniente coronel, estamos ahora en el mismo barco, ¿no es así? En ese sentido, si compartiera su verdadero objetivo con nosotros, podríamos ofrecerle una ayuda significativa. Daniel se quedó en silencio pensando. ¿Su objetivo, Se había visto arrastrado por un torbellino de acontecimientos, luchando constantemente por sobrevivir, pero su objetivo nunca había cambiado realmente. Una brisa refrescante soplaba bajo el cielo despejado. Cerrando los ojos por un momento, Daniel saboreó la sensación del viento rozando su piel. Luego separó los labios. Paz. Abriendo lentamente los ojos, miró a Belaf con una leve sonrisa. Mi objetivo es vivir en un mundo de paz absoluta, uno tan aburrido y sin incidentes que sea casi pastoral. Belaf solo pudo ofrecer una sonrisa incómoda como respuesta. Ah, ya veo por qué no había manera de que él pudiera creer que Daniel realmente hablaba en serio. Si no querías decírmelo, podrías haberlo dicho. Belaf no podía creer que el hombre que había liderado incontables batallas hasta la victoria, orquestado planes políticos y pronunciado un discurso de guerra total, fuera alguien que sinceramente quería la paz. Esa noche la finca del barón Enlien. Maldita sea. ¿Por qué nadie me cree? Enlien maldijo en voz baja mientras abría la puerta de su propiedad. Mientras se quitaba el abrigo para entregárselo a un sirviente, sintió que algo no andaba bien. Normalmente, algún sirviente se le habría acercado ya para darle la bienvenida después de su duro día. Pero no había nadie. Aún más inquietante es que las luces del pasillo no estaban encendidas. Mientras observaba la mansión débilmente iluminada, Enlien resistió el impulso de llamar a sus sirvientes y en lugar de ello avanzó con cautela. Alguien se ha infiltrado en mi patrimonio. Sin embargo, no había señales de lucha. Eso significaba que quien había entrado era alguien que los sirvientes reconocieron. ¿Usaron mi nombre para mandar a todos a casa? ¿Pero por qué? Una inexplicable sensación de inquietud se apoderó de él mientras subía la escalera. La madera vieja crujió bajo sus pasos, el sonido era más siniestro de lo habitual esa noche. Todavía con el abrigo sobre el brazo, Enlien caminó por el pasillo y alcanzó el pomo de la puerta de su estudio. Cuando la puerta se abrió con un crujido, vio a un hombre sentado en su escritorio, leyendo tranquilamente un periódico. Era Platt, uno de sus informantes. Solo entonces Enlien dejó escapar un suspiro de alivio y entró. Así que eras tú. Si tenías algo urgente que discutir, deberías haberme avisado con antelación. Platt no respondió.
Simplemente siguió hojeando el periódico. A Enliem le pareció extraño, pero Platt tenía la costumbre de ser irrespetuoso a veces, así que decidió dejarlo pasar. ¿Qué te trae por aquí esta noche? Justo cuando estaba a punto de sentarse, Enliem se quedó paralizado. Una hoja de papel yacía sobre el escritorio. Una nota de suicidio. Y no una nota de suicidio cualquiera, sino una falsificada de su puño y letra. A su lado, una pistola descansaba cuidadosamente sobre el escritorio. Sus pupilas temblaron cuando se volvió hacia Platt. ¿Qué demonios es esto? Platt pasó otra página del periódico y respondió casualmente. Justo como parece. Suicídate. La mente de Enliem se quedó en blanco. Al ver su expresión atónita, Platt amablemente explicó más detalladamente. El duque te ha catalogado de traidor. Debes asumir tu responsabilidad. ¿Un traidor? ¿Yo? ¡Qué absurdo! ¿Qué clase de acusación sin fundamento? ¿Infundado? Platt rió suavemente. El propio Daniel Steiner te da la razón. ¿De verdad crees que es solo una acusación? Ese bastardo solo está tratando de aislarme. Al principio, el duque también quería creerlo. Intentó ser indulgente, asumirlo mejor. Pero luego, Platt dobló el periódico y lo arrojó sobre el escritorio. ¿Qué opinas de esto? La mirada de Enliem cayó hacia la primera página. Los manifestantes contra la guerra se tornan violentos, pero el teniente coronel Daniel Steiner muestra compasión. Debajo del titular había una fotografía de Daniel Steiner, con sangre corriendo por su frente, abrazando y consolando a lo que parecía ser un manifestante. Platt habló mientras Enliem se quedaba congelado, mirando el artículo. Las protestas eran de su competencia. ¿No es cierto, varón? Enliem había estado financiando discretamente las protestas. Pero esas protestas se tornaron violentas. Y no cualquier violencia. Se dirigieron directamente a Daniel Steiner. Su respiración se entrecortó. Enliem se obligó a mantener la calma y levantó la mirada. ¿Y qué? ¿Y si esto fuera solo otro de los planes de Daniel Steiner? Varón, basta. Platt lo interrumpió con un suspiro. El que lanzó el ladrillo fue descubierto con las manos en la masa. Al investigar sus antecedentes, descubrimos que había sido miembro activo del movimiento de protesta durante años. Un organizador de alto rango. El duque, junto con otras figuras de alto rango, ahora se pregunta si usted y Daniel Steiner orquestaron esto juntos. Platt se rascó la cabeza como si le tuviera lástima. Por eso, el duque ya no puede usar las protestas como arma contra Steiner. En el momento en que uno de los líderes del movimiento fue descubierto atacándolo, todo se acabó. Espera, escúchame, aunque Daniel Steiner sobornara a ese líder de la protesta, no cambiaría nada. Solo demostraría que usted incumplió con sus responsabilidades. Platt había terminado su trabajo. Se levantó y se arregló la ropa. Te daré un tiempo. Estaré esperando afuera. Si quieres cambiar algo en la nota de suicidio, avísame. Con eso, Platt inclinó la cabeza ligeramente y salió. La puerta se cerró detrás de él. Solo entonces Enliem exhaló un suspiro tembloroso. A sus pupilas temblorosas se fijaron en el periódico que tenía delante. La cara sonriente de Daniel Steiner. Desde que capturó a Campbell, Daniel había utilizado los medios para aislar políticamente a Enliem. Había sembrado dudas entre la facción noble, obligándolos a distanciarse. Antes de que Enliem pudiera aclarar esas sospechas, Daniel ya había viajado al sur, provocado a los manifestantes e incitado a la violencia. Y de alguna manera, había logrado sobornar al líder de la protesta. Enliem no sabía exactamente cómo lo había hecho Daniel. Pero el hecho era que Daniel había tenido éxito. Y ahora, Enliem había perdido toda confianza y credibilidad. Su cuerpo perdió toda fuerza y sus rodillas se doblaron. El hombre del periódico, que lucía la sonrisa más amable imaginable, había recurrido a planes diabólicos para llevar a un completo desconocido a la muerte. Cuando Enliem cayó al suelo, completamente derrotado, apretó los dientes y lloró en silencio. El duque pudo haber sido quien ordenó mi muerte. Pero quien realmente me envió a la tumba no fue otro que Daniel Steiner. Fin del capítulo.